paciente. A ver. Bien, vamos a grabar ya casi lo último. Bien, entonces esas son las causas para las que se dé un paciente de débil positivo, pero generalmente es porque hay una alteración en el gen RH y aunque se mantengan los epítopos, hay una expresión reducida de los antígenos D. Y yo sé que eso lo abordan ustedes en teoría. Bien, entonces, ¿por qué los pacientes RH débil positivo hay que reportarlos como RH negativo? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un donante RH positivo, vemos la unidad de sangre A positivo. Entonces aquí podemos ver la cantidad de epítopos y la cantidad de antígenos completa. El paciente RH débil positivo están los epítopos, pero hay una cantidad reducida de antígenos. Entonces, uno de los errores que he visto en los bancos de sangre y que también me he quedado sorprendido es, por ejemplo, que a los pacientes que son RH débil positivo les dan unidades RH positivo y no tiene que ser así. ¿Por qué causa? Tenemos un paciente, digamos, RH A positivo, de débil. Entonces, si a ese paciente se le da RH A positivo o A positivo, estamos viendo que le estamos dando un glóbulos rojos con los antígenos completos. Los micrófonos, por favor. Bien, entonces, este paciente que tiene estos glóbulos así, lo más seguro es que va a desarrollar anticuerpos contra los antígenos D de este donante. Y en el suero de este paciente, en el plasma de este paciente, van a ver, perdón, vamos a ver. Entonces, el plasma de este paciente va a tener anticuerpos, va a quedar sensibilizado a este paciente con anticuerpos anti-D, este paciente RH débil positivo. Ahora bien, si ese paciente necesita más transfusiones sanguíneas y se le sigue dando unidades, por ejemplo, RH positivo, ese paciente ya está inmunizado, ya tiene anticuerpos contra ese antígeno D que él tiene casi ausente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, este paciente ya va a formar complejos antígeno-anticuerpos en la segunda transfusión. Ya va a formar antígeno-anticuerpos en la segunda transfusión. Y ya en la segunda transfusión, pues ya va a haber una hemólisis. Ya va a haber una hemólisis. Entonces, ese es el peligro de transfundir pacientes de débiles positivos con unidades de sangre RH positivo. ¿Quedó claro eso? ¿Cuál tendría que dársele entonces? Tendría que darle RH Ah, negativo. negativo. Entonces usted por eso al paciente, les menciono porque, por ejemplo, yo he llegado a bancos de sangre y les he preguntado a un paciente RH de débil positivo, ¿qué unidad de sangre le transfunden? RH positivo, me dice. Entonces, ese es el error. Entonces, yo lo que hago, cuando estoy en los bancos de sangre, mejor reporto directamente la unidad RH negativo, para que no le den RH positivo. Por esa causa. Entonces, solo para efectos de transfusión se le pone RH negativo. Bien, han escuchado, por ejemplo, que si un paciente es RH negativo y se le da, por ejemplo, tuvo un accidente y se le da RH positivo, han escuchado, ¿verdad? Que eso es bien trágico. Pero uno tiene que tener bien claros los fundamentos a la hora de salvar una vida. Por ejemplo, ha pasado que llegan pacientes RH negativo, RH negativo. Entonces, esos pacientes no se les puede dar RH positivo, ¿verdad?
pero, digamos, llegan al banco de sangre y dicen, ocupamos 16 unidades de sangre. El paciente tuvo un accidente, se está desangrando, y tal vez el banco de sangre solo tiene RH positivo. Entonces, yo no voy a dejar morir al paciente. Entonces, en ese caso, yo le voy a mandar unidades RH positivo. ¿Le va a pasar algo al paciente? Si el paciente nunca fue transfundido en su vida, no le va a pasar nada. Simplemente va a desarrollar anticuerpos. Va a desarrollar anticuerpos. Ahora, si este paciente en algún otro momento de su vida se le vuelve a transfundir, allí sí va a haber problemas, porque ya tiene anticuerpos. Entonces, al volver a agregar unidades RH positivo, los anticuerpos que él ya tiene sí van a reaccionar con los antígenos de los nuevos glóbulos rojos. Y ahí se abrió una reacción hemolítica transfusional. Pero, entonces, para salvar una vida, si el paciente es RH negativo y nunca ha sido transfundido, sí se le puede dar RH positivo. Eso es bien importante que nunca lo olviden. Porque si ustedes le niegan sangre a un paciente a punto de morir, solo porque está mentalizado que es RH negativo, el paciente se muere por culpa de ustedes. Entonces ya si el paciente es segunda vez, ahí sí ya no se podría transfundir. Por eso yo les mencionaba en la primera vez que nos vimos con la inducción, que es bien importante manejar los fundamentos, porque el microbiólogo es el encargado de decidir si va a liberar sangre o no va a liberar sangre, a qué tipo de paciente se le va a dar sangre o no se le va a dar sangre. La semana pasada ustedes vieron lo de los subgrupos, ¿verdad? Subgrupo A, subgrupo B, ¿verdad? Esa fue la práctica. Por ejemplo, una vez me pasó que estaba en pasantía y me llamaron unas estudiantes que un niño había tenido una reacción hemolítica transfusional, que el niño estaba orinando sangre, el médico había llegado enojado al banco de sangre y dijo que si ese niño se moría no se hacía responsable de la muerte de ese niño. Entonces yo regresé al banco de sangre para ver si es que fue algún error de los estudiantes. ¿Y qué fue lo que pasó? El niño era A positivo, directo, reverso, A positivo. Pero al niño no le hicieron las lectinas. Y no fueron las estudiantes, fue un personal del banco de sangre. No le hicieron las lectinas. Entonces el niño era un A2. ¿Qué pasó? Al niño lo transfunden con A positivo, el niño desarrolló anticuerpos contra el A1 y la segunda vez que se le vuelve a transfundir, ya el niño dio reacción. Entonces, por eso es que el niño estaba teniendo una reacción hemolítica transfusional. Entonces, bueno, son algunos de los ejemplos que pasan en los bancos de sangre y que uno tiene que tener cuidado. Solo, no es por hacerle miedo, pero ya conozco dos colegas, una mujer, 3 años detenida por una mala transfusión, un mal tipo sanguíneo, y otro colega también 4 años por realizar una prueba de compatibilidad equivocada. Entonces, esto no es un juego, jóvenes, banco de sangre es bien delicado y como les repito, los microbiólogos son los encargados de manejar los bancos de sangre. Así que no solo se trata en pasar la clase, ¿verdad? Y llegar a pasantías y ya pasar la pasantía, sino que manejar bien lo que vamos a realizar. Porque puede ser que alguno de ustedes se dedique a esto, a trabajar en los bancos de sangre. Bien, ¿qué pasa con los donantes RH de débil positivo? A estos donantes yo no los voy a Doctor, reportar como, dígame, una pregunta. ¿Y cómo podemos saber si ese paciente es la primera transfusión que se le hace? en ese caso entonces ya ahí sería averiguar con los familiares o con el paciente si está consciente, en esos casos. Ahora, si el paciente no está inconsciente y ya había sido transfundido, ya tiene anticuerpos, entonces aún así se le transfunde y se le inyecta la vacuna que se les pone a las mujeres, RH negativo. Se les pone esa para disminuir un poco la reacción hemolítica. Pero lo importante es no dejar morir al paciente. Doctor, una pregunta.
Entonces, la segunda vez que vayamos a hacer la transfusión, en todo caso de que ya el paciente tenga eh, así que tenga los antígenos, sí, ¿verdad? Ajá, que los anticuerpos, que está sensibilizado. ¿Sí? Sensibilizados, ya no se le podría colocar el tipo sanguíneo que él es, sino que siempre se le tendría que colocar esa inyección. No, recuerde que el paciente del que estamos hablando es un RH negativo. Entonces, yo le coloqué RH positivo porque el banco de sangre no tenía unidades de sangre RH negativo, ¿verdad? Pero si el Ujú. paciente vuelve a necesitar, hay que darle RH negativo. Ah, ok. Ahora sí. Sí, bueno. Bien, entonces, los donantes. Yo voy al banco de sangre, voy a donar. Como donante, un donante RH positivo, O positivo, AB positivo, A positivo. Entonces, en sus glóbulos rojos están los epítopos y los antígenos normal. Miren, un donante normal. Epítopos normal, cantidad de antígenos normal. Ahora, hay donantes RH de débil positivo, ¿verdad? Y pues los epítopos están normal, pero la cantidad de antígenos está reducida. Entonces, ¿qué pasa si yo rotulo esta unidad como RH de débil positivo? Que, digamos, venga alguien y diga, bueno, es una unidad RH de débil positivo. Entonces, se la vamos a dar a un paciente que sea RH negativo. Como casi no tiene antígenos, no le va a pasar nada. Entonces, aquí vemos un glóbulo rojo de un paciente RH negativo. Bien, y le transfunden unidades de sangre con RH de débil positivo. ¿Qué le va a pasar al paciente si es primera vez? No le va a pasar nada. Solamente va a desarrollar anticuerpos contra los antígenos ausentes con estos antígenos, porque él no los tiene. Entonces, en este caso, el paciente solo queda sensibilizado. Solo queda sensibilizado. ¿Qué va a pasar si a ese paciente le vuelven a transfundir otra unidad de sangre RH positivo o RH de débil positivo? Allí va a haber un complejo antígeno-anticuerpo y allí sí va a haber una reacción hemolítica transfusional. Entonces, en ese caso ya va a haber una hemólisis. En ese caso. Entonces, por eso se ha optado que a los pacientes RH de débil positivo se les tome como RH negativo. Así se va a reportar. Y los donantes RH de débil positivo se les tome como RH positivo. Y eso sería lo que les quería mostrar en cuanto a las pruebas, ¿verdad? Entonces, volviendo al cuadro, les voy a poner este ejemplo. Aquí se está realizando una prueba de débil. Ustedes ven las tres fases. Se mira el reporte, sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces este paciente, el número 2, vaya. Centrifugación inmediata, dio negativo. 37 grados, dio negativo. Antiglobulina humana, hay dos cruces, hay reacción. Entonces, en este caso, yo puedo decir que es un paciente que es un paciente RH de débil, positivo, ¿verdad? Pero, vean bien, es un paciente. Entonces, a este paciente, como lo Negativo. van a transfundir, yo no le voy a poner RH de débil positivo. Exacto, le voy a poner RH negativo. Y lo mismo van a hacer ustedes con los donantes. Entonces, vean, no se le realizó células control Q porque no tiene lógica. Ya la antiglobulina humana ya dio reacción. Entonces ahí no tiene sentido. Y el control RH está válido, está negativo. Entonces me indica que realmente esto es un paciente RH de débil positivo. En este caso RH negativo porque se va a transfundir. Si este control da aglutinación con control RH o con CUN directo, entonces no es que el paciente es un de débil positivo, es que es un paciente que tiene otro tipo de anticuerpos. Entonces, este cuadro está para fines de hemoterapia, para fines de transfusión.
Si ustedes le ponen aquí RH de débil positivo, está malo. Porque, como les repito, hay personas en los bancos de sangre que a estos pacientes no les dan RH negativo, les dan RH positivo. Entonces, ¿de quién sería la culpa aquí? De la persona que lo reportó. Entonces, en este caso, como es un paciente, RH negativo. No sé si quedó claro eso. Sí, doctor. Y bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Doctor, en el paciente número 5, como las células control Q salen negativas, esto invalida el resultado, ¿verdad? Bien, les voy a hacer solo eso y los demás lo hacen ustedes. Porque si no, no se van a quedar sin practicar, ¿verdad? Entonces, centrifugación inmediata dio negativo. 37 negativo, antiglobulina humana negativo. El control está bien, ¿verdad? Pero las células control Q están negativas. Inválido. Si yo les digo, con lo que hemos visto, ¿por qué me dio inválido este resultado? ¿Qué podría ser ahí? ¿Qué causa? Puede ser por un mal lavado o porque Pero el, tienen que decirme por qué es un mal lavado. ¿Qué pasa si hago un mal lavado? lo que pasa es que bueno, usted dijo que en la AGH hay globulinas y esas globulinas tienen que irse con el lavado. Y si no lavamos bien, entonces el control Q no va a unirse con el AGG porque hay globulinas libres en el... En la muestra del paciente. Entonces, exacto. La muestra del paciente tiene globulinas libres. Y si no hacen bien los lavados, se quedan las globulinas libres y neutralizan la antiglobulina humana. Entonces, por eso les va a dar inválido. Otra puede ser que sus células control Q, perdón, su antiglobulina humana ya esté vencida y no se haya dado cuenta. Y una de las más sencillas es que colocamos el tubito células control Q, lo preparamos, pero no le agregamos el anti-D. Entonces, al no agregar el anti-D no hay una sensibilización y no va a haber reacción. Por eso les da inválido. Entonces, yo quiero que manejen los fundamentos, ¿verdad? No solo que me digan inválido, dio reacción a válido, sino que ustedes manejen el porqué de las cosas. No sé si tienen otra pregunta. Doctor, yo tengo preguntas, pero con fenotipificación y genotipificación. Con esto, No, con con lo esto. último. Ah, sí, sí, con eso. Bien, les voy a poner solo un ejemplo, porque solo hay tres, ¿verdad? Bien, entonces, el fenotipo, ¿con qué tiene que ver? Con las características físicas de un individuo, ¿verdad? Y el genotipo tiene que ver con las características genéticas, ¿verdad? Con los genes que estén en el ADN. Aquí tenía, solo para mostrarles esto. Bien, entonces un fenotipo describe los antígenos que están presentes o ausentes en los glóbulos rojos. Eso es lo que significa el fenotipo en inmunohematología, ¿verdad? Describir los antígenos que estén presentes o ausentes en los glóbulos rojos. Bien, los términos genotipo y fenotipo tienen definiciones específicas y distintas. Los glóbulos rojos pueden ser fenotipificados, pero no pueden ser genotipificados, a menos que usted realice pruebas de ADN. Bien, ¿por qué no se puede realizar la genotipificación de los glóbulos rojos? Muy sencillo, porque utilizamos pruebas serológicas, es decir, solo nos revelan la presencia o ausencia de antígenos, no de genes. Y la segunda es porque los glóbulos rojos en circulación no poseen núcleo y por lo tanto no expresan genes. Ahorita yo me imagino que ustedes están llevando hematología 2, ¿verdad? Y no sé si están llevando bioquímica 2.
Vaya, pero por ejemplo, en Bioquímica 2 se hacen visitas a forense. Ustedes ven, por ejemplo, Discovery Channel y esas cosas, y encuentran una persona muerta y quieren saber si esa persona es quien realmente piensan que es, hacen pruebas genéticas, ¿verdad? Para saber si es ese tipo de persona. Ahora bien, ¿de qué tipo de células creen ustedes que hacen las pruebas genéticas? Si los glóbulos rojos no tienen núcleo. Aquí no hay ADN. En los glóbulos rojos no hay ADN. Entonces, ¿de qué tipo de células sacamos ADN para saber si es esa persona o no es esa persona? A ver si les ha dado curiosidad eso. No escuché la pregunta, doctor. Ya, por ejemplo, las pruebas de paternidad o las pruebas para identificar a una persona, ¿de qué tipo de célula tomo ADN? Ya vimos que de los glóbulos rojos no se puede porque no tienen núcleo. En el núcleo está el ADN. ¿De qué tipo de células crees que sacan el ADN? En hematología 2 ahorita que lleva. De los glóbulos blancos. De los glóbulos blancos. Entonces las pruebas genéticas, el ADN se saca de los glóbulos blancos. Para hacer pruebas de paternidad, para hacer pruebas de identificación de algún cadáver. No es de las plaquetas, no es de los glóbulos rojos, es de los glóbulos blancos. Bien, dado que un genotipo de grupo sanguíneo es una interpretación del fenotipo de un individuo, deberá calificarse con un genotipo probable. A ver, bueno, esto ya, los homocigotos son individuos con dos genes idénticos y los heterocigotos con genes diferentes. Y hay tres tipos de nomenclaturas, pero vamos a ver la de Fischer. Bueno, esto es lo que pasa entre una madre heterocigota, RH positivo, y un padre heterocigoto, RH positivo. Ustedes realizan el cuadro de Punnett y les va a salir que, vamos a ver, que el 50% son homocigotos para RH positivo, el 25% heterocigotos y otro 25% negativos. Bien, fenotipo y genotipo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, en el glóbulo rojo, cuando yo digo RH negativo, generalmente nosotros nos referimos al anti-D, ¿verdad? Al anti-D. Significa que esa persona, si yo digo RH negativo, es que no tiene el anti-D, el antígeno D presente. Pero realmente existen otro tipo de antígenos que pueden estar presentes en el glóbulo rojo y que son RH también. Entonces, por ejemplo, este es un paciente con su glóbulo rojo. Este paciente en su glóbulo rojo tiene todos los antígenos, ¿verdad? Tiene antígenos de mayúscula, C mayúscula, A mayúscula, C minúscula y E minúscula. ¿Cuál es el fenotipo del paciente? Todos, tiene todos. De mayúscula, C mayúscula, es heterocigoto, el C es heterocigoto y el E es heterocigoto. ¿Cuál es el genotipo? El genotipo se expresa cada 3 genes, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar el C mayúscula, el D mayúscula y podemos colocar el E minúscula. En el otro caso sería el C minúscula, el D mayúscula y el D mayúscula, porque es heterocigoto. Vamos a ver. Entonces, en este caso, este paciente tiene el antígeno D, aquí está, tiene el antígeno C, también aquí está, tiene el C minúscula, no tiene el E mayúscula, tiene el E minúscula, que es este. Entonces, ¿cuál es el genotipo probable de este paciente? Primero, pues tiene el C mayúscula, luego tiene el D mayúscula,
Y por último, tiene el E minúscula de forma homocigota. También otra de las opciones es que tenga el C minúscula. En este caso, el D minúscula lo que me indica es la ausencia del gen de mayúscula, ¿verdad? Y el E minúscula. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en este segundo está el antígeno D presente en los glóbulos rojos. No. No, ¿verdad? El antígeno C. Sí. Sí. Sí, El antígeno C sí está presente. Bien. El antígeno E, sí. ¿y cómo está? De forma Negativa. Negativa. heterocigoto, ¿verdad? Sí. Entonces, como no está presente el antígeno D, le vamos a poner así. Que me indica que está la ausencia del antígeno D. Y este es el fenotipo de este paciente. Mira. No tiene los antígenos D, tiene el antígeno C homocigoto mayúscula y tiene el antígeno E heterocigoto. ¿Cuál Doctor, es el? Ajá. cuando cuando sale el negativo significa que no hay eso, entonces. En el fenotipo. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Recuerde que no existe el antígeno D minúscula. No existe. Solo me Pero indica que está ausente el antígeno D. ¿y en el anti-C, doctor? Anti-C minúscula. No lo colocamos porque está en negativo. Exacto. En ese caso, este paciente tiene solo el antígeno C mayúscula de forma homocigota. Al contrario al antígeno D, miren, que está heterocigoto, porque están los dos. Ujú. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Y por qué en el fenotipo usted puso 2 veces la C mayúscula? Ah, para indicar que está de manera homocigota. Entonces, doctor, el mayúscula y el minúscula solo nos indica si es homocigoto o heterocigoto. Vean, estos son los 5 antígenos que generalmente están con mayor frecuencia en los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, en sus glóbulos rojos, usted tiene, este glóbulo rojo no tiene el antígeno D, entonces indica la ausencia, ¿verdad? Pero si está presente el antígeno C mayúscula, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Y está el antígeno E de forma heterocigota. Cuando esta persona se case y tenga hijos, esta persona va a heredar uno de estos antígenos y uno de estos otros antígenos. Por eso es que los pongo dobles. Porque van a heredar uno de estos antígenos a sus hijos. Puede ser que el otro hijo le herede el E mayúscula y siempre el C mayúscula. Por eso los coloco dobles. ¿Me entendieron esa parte? Sí, doctor. Doctor, pero entonces, ¿dónde está lo del anti-C que está negativo, como estaba homocigoto, era verdad? Está homocigoto para el antígeno C mayúscula, no para el antígeno C minúscula. No, correcto, pero no, para el minúsculo sería, no lo colocaría entonces, ¿verdad? Al final. Es que esa parte No. no se coloca, ok. No, cuando están ausentes no se colocan, solo es para el antígeno D. Sí. Ah, listo. A ver. Y si D está positivo, ¿solo Vaya, colocamos de mayúscula una vez o 2 veces? 2 veces. Sí. Vaya, por ejemplo, este no lo voy a hacer completo. Solo vean, ¿qué antígenos están ausentes ahí? El Anti-C El mayúscula C y el E minúscula. y L minúscula. Entonces, para el C mayúscula, para el C,
¿cuál está de forma homocigota? ¿El mayúscula o el minúscula? El minúsculo. Minúscula. Entonces lo van a poner 2 veces en minúscula. Y para el antígeno E, ¿cuál está de forma homocigota? ¿El E mayúscula o el E minúscula? E En mayúscula. Ah, en mayúscula. Entonces vamos a colocar 2 veces el E mayúscula. Y los otros no los agrego. Ahora, si el antígeno, y este lo vamos a colocar 2 veces, ¿verdad? El antígeno D. Solo el antígeno D cuando está ausente, lo coloco 2 veces en forma minúscula. Lo coloco el que esté ausente. De ahí en los demás no. No es necesario colocar los que están ausentes. Entonces ese, doctor, sería D, B, E, E y C. C minúscula. Sí, Los otros no se colocarían. correcto. Recuerden que estamos colocando lo que se expresa en el glóbulo rojo. Sí, en Si vemos clase. si vemos el glóbulo rojo, ajá, Pero el orden en el que lo colocamos siempre tiene que ir primero D, luego C, luego E, o no importa el orden. no importa, no importa. Bien, entonces, ¿cuál es el probable genotipo de esta persona? Entonces sería, D, C, mayúscula. Ujú. E, espérame, espérame, Sería el minúsculo. ahí, otra vez de minúscula, C de mayúscula. mayúscula, y E ahora, minúscula. Eso, bien, ya dice bueno. y ahí ustedes van viendo cómo se van dividiendo, ¿verdad? Posiblemente a esta persona le heredaron así. Un C mayúscula. Y así se van dividiendo. Así. Bien, los demás tienen que hacerlos ustedes. No sé si tienen alguna otra pregunta. La doctora también mandó una tablita donde podemos sacar eso, ¿verdad? Ah, está bien. Doctor, pero fíjese que la tablita, eso es lo que a mí me confunde. Porque yo miré diferente en lo que no. O bueno, será que soy yo la que está equivocada. Lo veo diferente. Espéreme, ahorita la voy a abrir la tablita. Va a proyectar. No la encuentro. A ver. O si alguien puede abrir la tablita porque no la encuentro. Vamos a ver. Del informe tienen otra pregunta, el reporte. Ya, doctor, ya tengo la tablita. Lo va a proyectar. Sí, está bien, pero no sé cómo hacerlo.
Tiene que darle donde dice compartir pantalla. Ah, ok. Ahora sí. Sí, déjeme ver. Déjeme. Ese es el cuadro que les dio la doctora. Este es el cuadro que nos dio la doctora, entonces yo me estaba guiando por estas. Ujú. Por ejemplo, el segundo que nosotros estábamos haciendo salía que era no salía expresión de D mayúscula, sino que de minúscula, por eso es que yo tomé el de minúscula. Después de mayúscula sí salió positivo. El E mayúscula sí salió positivo. El C minúscula salió negativo. Y el E minúscula sí salió positivo. Estos son los que nosotros presentamos, ¿verdad? Sí, Ah, entonces nos estamos bien. sí, está bien. Sí. Ah, bueno, ok, es que esto me estaba confundiendo. Bueno, Mm. Bien. ¿Alguna otra pregunta con el reporte? Este reporte tiene que sacar 100. ojalá. Eso esperamos, doctor. Yo tengo una pregunta con lo del caso clínico de la mujer que estaba embarazada y tuvo gemelos. Ajá. Ella era ARH negativo y el padre ARH positivo. Y los gemelos, uno salió O positivo y el otro A positivo. ¿Por qué se da ese fenómeno? Hizo el cuadro de Punnett. Ujú. Bueno, y en el mismo caso, así lo menciona también. Dice que el primero dio O positivo y el segundo A. Permítame. ¿La madre qué tipo es? La madre dice que es AR negativo. A RH negativo. negativo. ¿Y el papá? A positivo. A positivo. Ujú. Y salió uno de los hijos O. O positivo y el segundo A. Y usted, su pregunta es ¿por qué sale un O? Ujú. Entonces lo mismo se aplica para los del sistema BO. Existen los A, pueden ser heterocigotos. Y los B también. Sí, creo que el padre era heterocigoto. Entonces, por ese caso. Y en ese caso se les hace un tratamiento a la madre, ¿verdad? Para que ¿Por pueda... qué es RH negativo? Ajá. Sí. ¿Ya vieron lo de la vacuna? Que se les coloca a la mamá. ¿O no lo han visto en teoría? Sobre la vacuna que se les coloca a las madres RH negativo. No lo recuerdo. Bien, entonces a las madres se les coloca una vacuna, una antiglobulina, se llama Rogan, la vacuna. Y esa vacuna lo que hace es inmunizar a la mamá. Entonces le genera anticuerpos. Por ejemplo, la madre tiene el primer bebé. Entonces sabemos que si el bebé es RH positivo, la madre se va a inmunizar porque es RH negativo. Pero como ya tiene la vacuna, entonces la madre ya no va a desarrollar anticuerpos porque ya los tiene. O sea que el antígeno del bebé ya no sería como un agente extraño para ella. Esa es la función de la vacuna. Sí, en ese caso se mencionaba que ella había tenido, el primero lo tuvo bien, pero 4 siguientes después tuvo abortos y este era como el quinto. Pero se le Sí, hizo un tratamiento
con plasmafericina, algo así. Plasmaféresis. Ajá, plasmaféresis. Ujú. Y eso pues hizo que pudiera tener los otros hijos. Sí, y también se les coloca la vacuna a las 28 semanas de embarazo. Sí. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. No, ya más claro, doctor, gracias. Bien, entonces, bueno, esto sería todo. Y cuando surjan siempre dudas, pues, como mencionó la doctora Blanca, ¿verdad? Escribirle al correo a sus 2 maestros de laboratorio y ellos van a programar la capacitación, la inducción, como se quiera ver. Y si hay personas de otras secciones que se quieran unir, también lo pueden hacer. Bien, entonces si no hay más, pues les deseo buen día y muchos éxitos en sus clases. Espero que les vaya muy bien a todos, que vayan a pasantías el otro año y pues también a social. Doctor, ¿va a subir la grabación ahorita o al rato? La voy a subir en otro momento, sí, en unas 2 horas tal vez. Ok, gracias. Bueno, Gracias, doctor. Gracias. bueno, a la orden. Cuídense. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Gracias, doctor.